desde turadiovalencia.com y desde nuestro canal de YouTube te damos la bienvenida a la Puerta de la Pirámide. Presentado y dirigido por Jorge Arijón. Con la colaboración de Mapi Screenoff como apoyo técnico y creativo. Y con la colaboración en producción de Marta Díaz Salazar. Y visita nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Y cómo no, bienvenidos otra semana más al mundo de la magia, del misterio, la ciencia, la educación, la autoayuda. Un mundo también de que aborda y ayuda en todos los géneros del arte, desde la música, el cine, el teatro y mucho más. Y espero que en esta semana os vaya a agradar. Y sobre todo el tema de la deseducación al caos y sobre todo los libros que traemos y citamos. Bienvenidos a la otra dimensión. Bienvenidos a la Puerta de la Pirámide. Hoy en nuestra sección, Teoría de la deseducación al caos. A través de nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Y en directo a través de turadiovalencia.com. Entrevistamos a José Carlos Aranda. Rafael Camero. Vanessa Conca. Richard Gerber. Gustavo Lettieri. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido. Y compártelo en tus redes sociales. Y como no, volvemos a la temática, teoría de la deseducación al caos. Como no, contamos con Richard Gerber, sí, nacido en Londres en 1969, es uno de los expertos más importantes de su generación en el campo de la educación como resultado de fomentar el liderazgo y la transformación transformadora. Se ha convertido en un líder muy estimado y es uno de los gurús de la educación. Lo que sí también hay que tener en cuenta, sus tres grandes obras escritas, creando las escuelas del mañana, hoy, en 2012, Cambio en el 2013 y Pensamiento siempre en 2016. Muy buenas, ¿qué tal? Richard Gerber, muy buenas. Good evening, how are you? A ti, thank you. También nos acompaña el gran profesor, nacido en Córdoba en 1957, es un profesor español, doctor en Ciencias de la Educación y doctor en Filosofía y Letras, académico, correspondiente de la Real Academia de Córdoba, gramático, creador del método educativo Inteligencia Natural, Torómito 2013-2016, y colaborador en medios de comunicación como Cuarto Milenio y muchos más. Y bueno, y ahora hay que decir y citar que está colaborando también en un pequeños minutos en la COPE de Córdoba. Que quiera seguir, ya
Ya sabremos un poco más, como no, a José Carlos Aranda Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar una semana más con todos vosotros, especialmente con un invitado de la categoría de Richard, por supuesto, sin menoscabo de los demás, por supuesto, que quede claro, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y encantado. Y como no, también tenemos desde el otro charco, en el otro lado, como no, al gran escritor y aparte pediatra Rafael Camero, con su gran libro que hay que recordar, Caballero en Desgracia, y cuentos para pequeñas damas y caballeros en formación. Muy buenas, ¿qué tal desde Costa Rica? Hola, ¿cómo están? Y como no, también contamos con Vanessa Conca. Sí, Vanessa Conca. De Mueve el culo que tu hijo te necesita. Su gran libro y sobre todo escrito para los niños prodigio, para los niños que realmente necesitan esa ayuda especial para que su vida sea mucho mejor y sobre todo en los estudios para el día de mañana. ¿Qué tal? Muy buena, Vanessa Conca. Muy buenas a todos y como dice José, estoy encantadísima de tener a Richard porque tenemos muchísimas cosas en común. Yo lucho también para promover un cambio necesario en el sistema educativo y me parece muy interesante conocer de este hombre y sus progresos. Así que puedo compartir poquito rato con vosotros, pero vamos a exprimirlo a tope. Gracias. Como tienes poquito rato con nosotros, pues si quieres arranca y menciónale alguna pregunta que amablemente Rafael Camero pues le va a traducir para que él nos conteste. Vale, como tengo entendido, Richard está tras la persecución de las pasiones de los chavales y eso lo tenemos en común. Yo como promotora también de un cambio necesario, sobre todo en diversidades, cuando encuentras con niños que no pueden tener la misma educación, que todos los niños son diferentes, pero si tienen pues una alta capacidad, un Asperger, un espectro del autismo, pues realmente necesitan otras cosas. Entonces me gustaría saber, sé que él está en el Reino Unido, sé que allí lo tienen más fácil, pero ¿cómo fueron los primeros pasos, ¿no?, de esa revolución para llegar a conseguir algo? Porque aquí, bueno, yo sé que hay grandes referentes como Jürgen Klarik o alguno que quieren un cambio y eso está costando muchísimo a nivel mundial. Entonces, yo como impulsora quisiera saber cuáles son los pasos claves que rompan con todo este paradigma que estamos viviendo a día de hoy, porque pensamos que los niños son el futuro, pero no, los niños son el presente. Let me try to translate that. She's talking about the pursuit of kids' patients, what they want, what could be better for them in order to grow as person, etc. And what she said is, or the question is, what are the key factors or the key elements that you consider are important in order to this future education or for the future for our kids just now, and what are the key factors for the changes in your country that could consider important for us on Spain or other countries? Well, the first thing to say is really don't look to England for answers right now, because our education system is going backwards, not forwards. So, Rafael, do you want to translate in small pieces, or how? All right, no, but okay, sorry, I was. Él lo que está diciendo es que no consideres a Inglaterra como un elemento de tomarlo como base, porque él lo que dice es que en vez de estar yendo hacia adelante, están yendo hacia atrás. Because the English government are making the same mistakes that many countries are making at the moment.
They are focusing on trying to make the existing traditional system more efficient rather than asking profound questions about whether the traditional system is even fit for the future. Ok, el gobierno inglés lo que está haciendo ahorita, o el británico, lo que está haciendo ahorita es que ellos están considerando la educación tradicional, lo que ha funcionado en la educación tradicional, en vez de preguntarse qué es lo que se debería hacer para el futuro, para ese desarrollo de los chicos del cual estamos conversando, ¿no? What we have learned, maybe most in the last year, as we have tried to survive through COVID, is that something we've known for quite a long time. The world is changing very fast, and the future is always going to be uncertain. And so what's really important about the future of education is that we prepare young people to cope better with change and uncertainty than we were prepared for. Ok, él básicamente lo que está diciendo es que todo esto del COVID y eso ha acelerado una serie de procesos y lo que deberíamos es preparar a los estudiantes o para ser esos hombres o esas personas que van a tener que vivir en un futuro que ha cambiado debido a todas estas cosas y debido a los cambios que ya se venían dando. Estoy resumiendo, acortando un poco para no... One of the things we know about human beings is that in order for them to show courage, to overcome adversity, to deal with challenges in their lives, they have to care about what it is they're doing. And so we have to make sure that we don't push every child through exactly the same experience. We need to spend more time helping young people find out what makes each of their hearts beat faster. Because if we can find a passion, then they will develop a courage that will allow them to step into the future. Ok, básicamente él, lo que está mencionando es que lo que necesitamos preguntarnos nosotros y ir hacia cada uno de los niños es identificar qué les apasiona, qué ellos quieren con más desde su corazón, qué es lo que ellos piensan que realmente pudiera ser su pasión, como lo estaba mencionando. Y aparte de esto, él va muy dirigido a que haciéndose esa pregunta es lo que te va a permitir después ayudar a que ese niño pueda expandirse y desarrollarse en este futuro que es incierto, lo que puede ir ocurriendo de ahora en adelante, ¿no? So the key is we need to create education which gives young people a range of wide experiences, and that we don't just narrow down those experiences into just a few academic pursuits. Okay, básicamente lo que él menciona es que debe prepararse al niño con toda una gama o la gama de cosas un rango de cosas que vienen para el futuro y que debe estar listo para lo que va a tener que hacer para vivir en el mundo del mañana, pues. Sí, ¿puedo decir algo, José? No sé, Jorge, tú... Sí, Vanessa, Conca. Sí, precisamente por eso hago mis preguntas, ¿no? Porque veo a Richard muy alineado en mi propósito de vida, ¿no? Mi propósito es ese precisamente, el encontrar las pasiones y no tener que esperar a que sean niños o adultos y se hagan esas preguntas. Yo soy una potenciadora precisamente de eso, ¿no? Y veo que él va muy en la misma relación y a sintonía con mi visión de futuro, ¿no? Mi visión de futuro es el presente, por eso te he dicho que el presente es hoy y trabajar con estos niños para que descubran sus pasiones a día de hoy. No se preocupen de un futuro, sino motivarles e impulsarles para que estos niños saboreen esas cosas que tanto les apasionan desde el momento de ahora, que no
piensen en un futuro, sino que hacerles ver que eso que tanto les gusta sea a lo que presten atención única y exclusivamente, porque eso es lo que van a hacer que ellos sean más felices, para que consigan trabajos que realmente les apasionen y que sean, al fin y al cabo, pues personas adultas felices, no hay más. Y estoy muy contenta porque va a la misma, con las mismas ideas que tengo yo. Me ha encantado encontrarlo. Right, she's telling us that her life goal is to ask to achieve that with the children just now, not only the adults in the future. That will be an issue, because the adult could be frustrated, etc. I'm at that. But what I think is important is that we have the future now. And she's a key sentence that she said. It's just now. And we have to identify the passion of the children now in order to achieve a very nice, a very good growth for the future for these people. So that's I think I'm going to say my opinion. I think it's very important for us to identify that, because if you remember mindfulness, attention, you have to be clear about the present in order to have a very good person and person who is prepared for the future. Yo agregué que es importante que nosotros ahora en el presente, y me encanta la frase que dijiste de el ahora con respecto al futuro, yo agregué que es importante, y eso se ve en el mindfulness y en todo lo que se hace con esta parte, que es que debes considerar el presente para poder tener un futuro más prometedor y una persona que esté preparada para lo que viene, pero no estresada por lo que viene. O sea, no es stressful por lo que va a venir, ¿no? Gustavo. Buenas tardes a todos. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Estaba escuchando igualmente, que estaban traduciendo muy bien, así que... Rafael, you did a brilliant job. Thank you. Hello, how are you? Hello, how are you? Sorry for I'll be late. Hola, ¿cómo estás? Listening, it was an excellent translator, so it's a good job. José Carlos Aranda. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias. A mí me gustaría puntualizar algo de lo que ya se ha dicho. Es muy importante potenciar las pasiones y es muy importante fomentar la capacidad de vivir el presente, porque es el único instante sobre el que podemos actuar. El futuro no existe, el pasado pues no lo podemos modificar, ¿no? Pero creo que hay dos cuestiones que son importantes. Primero, potenciar las pasiones es importante. Es importante porque si descubrimos aquello en lo que un muchacho es genial y le apasiona, e incentivamos y estimulamos esto, pues probablemente tengamos un Mozart o tengamos un Nadal, ¿no? Esto es fantástico. Pero creo que es igualmente importante en el ámbito de la educación ofrecerle al niño todo un abanico de estímulos para poder descubrir precisamente cuál es esa capacidad, si es que la tiene, porque no todo el mundo tiene por qué tener un potencial extraordinario en alguna faceta de su vida. Y la mayoría paseamos por la vida siendo pues muy normalitos, ¿no? Y ya está, ¿no? Y esto no es malo, esto es fantástico. Esto por un lado. Luego hay que abrir el abanico de estímulos. Yo me gustaría que tradujeras antes de seguir, si es posible. Y el segundo punto, creo que un educador es una persona que debe procurar el equilibrio. Imaginaos que fuéramos un entrenador personal, un entrenador físico de una persona. Tendríamos que atender a la preparación física de todas y cada una de las partes del cuerpo. Richard, he says that they have two different ways, two different parts. The first is, he says,
the future, nobody knows what happened in the future with the child, and the past is done. So we must do to work in the present and try to discover the skills of each one of them, and try to make a potential of them. Not from the future, not thinking in the future, child. Think now what happened with them, no? And the other part is what happened with the educators, the skills of the educator, the tools that they have is not enough to stay in the front of the classroom and in front of them and try to discover those abilities. I think those are very interesting points. However, sorry, Richard, he wants to say another. Just a moment, please. Creo que los educadores, especialmente en la etapa infantil, somos como esos entrenadores personales. Y tenemos que atender a la resistencia, a la potencia física, a la flexibilidad, a la rapidez, y entrenar con ejercicios específicos cada una de estas capacidades. Porque lo ideal es que el niño se desarrolle en todas esas facetas, independientemente de que tenga mejores o peores cualidades. Hay que ayudarlo a crecer. That Richard says that he says that they must to help them to grow up in the childhood, when they are youngest, and discover those skills, those abilities, those potential in each one. But in the beginners of the child, don't you think that? I think, we need to create environments where hay que crear un ambiente, all of our young people, de todos la gente joven, have the opportunity to discover new passions, de tener la oportunidad para descubrir las nuevas pasiones que ellos tienen, and to explore things that they're interested in. Y de explorar qué cosas ellos tienen, qué interés tienen de ellos, de las distintas cosas, qué interés ellos tienen. But going back to what José Carlos said before in his first point. Ya, pero yendo a la parte. We do understand something about the future. And what we understand about the future is how uncertain and how changeable it will be. And therefore, we need to create young people who are able to cope with uncertainty and change. Dice que si bien el futuro es incierto, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que si bien es incierto, hay que saber manejar qué es lo que va a pasar en un futuro para darle las herramientas a estos chicos para que puedan crecer en ese futuro, que si bien es incierto, va a tener ciertas tendencias y ciertas cosas. We also know that the future of our planet is going to require our children to behave very differently to the way we behave. Dice que el futuro de nuestro planeta está yendo hacia un lugar que evidentemente se va a necesitar de los niños y de la visión que tienen los chicos para el futuro, no de la visión nuestra, sino de esa visión de los jóvenes, ¿sí? Por eso es lo importante lo que Richard says, that the important is to discover the child in the youngest and discover the abilities and the skills that they have for the future. Don't you think, Richard, that you says? I think it's important that they discover what they're passionate about now, but also then how they develop those passions for the future. Okay, es descubrir las habilidades, las pasiones y las habilidades que ellos tienen ahora, pero para poder utilizarlas y desarrollarlas para un futuro. Yeah. We need to remember that in the next few years, our children are going to have to find the solutions to the problems around the environment, economy, health, and those are just a few global challenges. So we need to make sure that they're ready to take on those challenges. Dice que tenemos que recordar que los chicos de ahora van a ser los que van a tener que desarrollar en el futuro cómo afrontar todos los problemas del medio ambiente, la economía, la salud,
¿no? Entonces es importante potenciarlos para que puedan hacer frente a todo este cambio global que se va a desarrollar. Yeah. Yo, si me permitís, solo 2 apuntes. Observo por experiencia en el aula 2 peligros. Uno, en el mantra de haz lo que te gusta, porque la conclusión es que aquello que no te gusta, no lo hagas. En el ejemplo anterior, el profesor de educación física, el cerebro pues está compuesto de capacidades, igual que el cuerpo. Y donde hablamos de velocidad, resistencia, potencia muscular, etcétera, podemos hablar de área verbal, área numérica, área espacial, que son áreas específicas que debemos procurar potenciar. Y eso requiere esfuerzo. Claro, esa es la segunda parte. Estamos viviendo un rechazo generalizado a cualquier esfuerzo. Llámese tareas, repetitivas o no, llámese estudio y memorización, llámese todo lo que requiere ese esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Okay. Richard, he says that he, like an educator, like a teacher, he see 2 different problems in the classroom. First, the first part is they don't they say do what you like to the child, and the other part is don't do what you don't like. No? And so this is a problem to refuse the change in the education. Rafael has something he wants to say, so we must let Rafael speak in a minute. But in response to that, one of the things I would say is we cannot just let children study what they like and do the things they like, because what we know about the adult world and, in fact, the childhood world is we also have to do things that we find hard and we don't enjoy. So we can't just create an environment where children are only doing the things they love. We need to instill in them discipline too, and the ability to overcome challenges and things that they find hard and difficult. Sí, o sea, lo que apunta Richard es verdad, o sea, tratar de desarrollar un medio ambiente en donde no solamente quieran hacer lo que ellos quieran, sino tratar de desarrollar e incentivarlos a hacer un conjunto de cosas, apuntando siempre a potenciarlos, ¿no? Ajá. Rafael Conca. Camero, Perdón, estaba... Ok, no, lo voy a decir en español y lo digo en inglés de una vez después. Hay una cosa que dijo el profesor Aranda que me parece que lo dejamos de lado y es importante escucharlo, que se llama balance, ¿ok? Yo creo que eso es bien importante porque nosotros tenemos que estar claros de que al niño puede que le gusten ciertas cosas y otras no, estamos de acuerdo, y puede que se vaya a desarrollar en algún área en específico. Es decir, alguien que sea malo en matemáticas no quiere decir que tenga algún problema de retraso en la educación ni nada por el estilo, sino que simplemente es malo en matemáticas, pero muy bueno en gramática, literatura, etcétera, o en artes. ¿Okay? Lo que quiero decir con esto es que debemos establecer un balance en cuanto desde el punto de vista educativo. Yo sí pienso, y eso es importante, que nosotros tenemos que reforzar, voy a ser redundante en esto, el esfuerzo que deben hacer las personas por ciertas cosas. No podemos vivir en el facilismo de darle todo a los niños y dejar que ellos mismos desarrollen por una parte, sino que tenemos que acompañarlos, ser como un mentor, como un coach que los acompañe durante todo su desarrollo. Yo lo veo así, ¿no? What I'm saying is that Professor Aranda told us something that for me was very, very important in education. It's the balance that you have to establish when you are talking about education. In my point of view, the balance is important because
some students are very good in some element, for example, math, or other are very good writers or whatever, grammar, etc., or creatives. But we have to be clear that we have to develop the potential, but we have to help them or support them in order to, like, coach or mentor, in order that the children grow in specific areas that maybe they don't like. For example, someone is very good in grammar but bad in math, but that doesn't mean that they don't have to do the effort in math in order to develop, because math is important in your life. So that's the point, no? I think is the opinion that I have about this topic. I think you're absolutely right. Balance is really, really important. This isn't an argument about do it this way or do it that way. I think the problem with the current system is we are too focused on just academic development, and we need to broaden the context. We need to broaden our horizons. But you're absolutely right. You know, for me to live life well, children need to be able to have a whole range of skills and a whole range of knowledge. And the more skills and the more knowledge they acquire, the more rich their lives can become. But we need to make the scales tip a little bit more this way. Gustavo. Ahí está. Está reafirmando lo que acababa de decir acertadamente. Y sí, evidentemente, si bien hay que llegar a un equilibrio, ¿sí? Y tratar de tener en un medio potenciado todo. Y lamentablemente en la actualidad, la educación actual está solamente enfocada en un solo sector. Por eso hay que lograr este equilibrio que tanto habla Richard. Está totalmente de acuerdo con lo que uno dice. O sea, yo lo que estoy viendo es que todos estamos hablando de lo mismo, estamos de acuerdo todos exactamente lo mismo. El problema es saber cómo llegamos a este balance. O sea, Richard vio esta falencia. El asunto es cómo llegar al balance y qué herramientas utilizar para llegar a ese balance. ¿Cuáles son las claves para la educación del futuro? Which are the key factors for the future education, the education in the future? For me, as I've already said, what's really important, number one, is that we stop believing that education finishes when young people reach 18 or 21. That we need to develop the capacity to learn throughout our lives, and that our societies need to offer opportunities for people to learn throughout their lives. That's the first thing. Gustavo. Dice que la primer clave, la llave o respuesta que te puede dar es primero entender que la educación de los chicos no termina a los 18, los 21 años o cuando terminen de jóvenes, sino que entender que durante toda la vida uno está aprendiendo. The second thing is that we help young people understand how to learn independently and how to collaborate with each other so that they don't just rely on one person to teach them what they need to know, but actually they have far better skills at managing their own learning. Ok, lo segundo dice que es tratar de enseñarles a que estudien y colaboren entre sí, ¿sí? Entre todos, para tener más afinado este proceso de entendimiento y de estudio global, ¿verdad? No que sean unas cosas aisladas, no que estudien de forma aisladas. And the third thing is that we need to make sure that young people have the ability to be critical, to challenge what they're taught, to challenge what they hear, to challenge what they read and what they see. One of the great problems, I believe, in society today, particularly with social media, is that people are too easily manipulated.
And we need the next generation to be able to challenge what they hear, what they see, what they read. Okay, lo que dice como tercero es entender que los jóvenes tienen la habilidad de potenciar sus criterios propios, ¿sí? Porque actualmente las sociedades actuales es como que los terminan de adormecer, ¿no? Como que los tienen como en una matrix generalizados. Entonces, entender de que pueden tener su propia crítica, su propia voz, su propia vista, su propio oído, ver sus cosas de forma particular, ¿sí? No estandarizadas a nivel social. Segunda pregunta. ¿Quieres matizar algo en la segunda pregunta, José Carlos Aranda, antes que la mencione? Creo que en los cambios que se están produciendo en el ámbito educativo, tenemos una nueva ley de educación en España, la LOMLOE, ¿no? Se presta muy poca atención a algo que creo que es tremendamente importante para preparar para el futuro, que es una buena educación emocional, la inteligencia emocional, el saber reconocer y gestionar las propias emociones para ponerlas al servicio de un proyecto de vida, partiendo de la autoestima, ¿no? De esto creo que es fundamental y se habla poco porque quizás sea muy abstracto, pero es que es la base sobre la cual se orquesta todo, ¿no? Professor Aranda says that now in Spain have a special law in education to create emotional intelligence from self-esteem. Now that is very important for the child of today. I think it's hugely important for the child of today, for yesterday, and for tomorrow. This is Dice que es totalmente enorme para los chicos de ahora y del mañana generar ese tipo de autoestima y de desarrollo de la inteligencia emotional intelligence. And I think what's really, really important is that we help society to understand that it is not just the responsibility of schools to help young people become emotionally intelligent, but that actually the whole of society needs to take some responsibility. So parents and families and friends, all of us need to take a greater sense of responsibility to help each other develop a greater level of emotional intelligence. Lo que dice Richard es que no solamente tenemos que hacer que los chicos de hoy tengan esas habilidades, inteligencia emocional, sino tratar de que la sociedad entera logre despertar esa autoestima y ese preocuparse por el otro para generar una sociedad obviamente con una ayuda más generalizada, ¿no? Más de ayuda más entre todos. No solamente que recaigan los chicos esta cosa de desarrollar una nueva sociedad para el futuro, sino que la sociedad actual toda tiene que tener esa manera de desarrollarse, no solamente los niños. Rafael Camero. Yo creo que aquí hay un punto bien importante que se está mencionando y es ese crecimiento desde el punto de vista de lo que es inteligencia emocional y desde el punto de vista de lo que viene la parte cognitiva de las personas. Es decir, muchas veces la educación se basa mucho, y el profesor lo está diciendo, desde el punto de vista de tomar materias y simplemente vamos a pasar esto y vamos a continuar y ok, salió sabiendo matemáticas y probablemente sacó una A en A+, o Very Good Plus, como la quieran llamar. El punto es cuál es el desarrollo que está teniendo esa persona como individuo que te permita crecer hacia ser un adulto, pero un adulto responsable y que pueda confrontar esas cosas que vienen en el futuro. Y un ejemplo lo vemos con esto de la pandemia. O sea, la situación de la pandemia ha llevado a que hay muchos adultos que están comportándose como que voy a escuchar no al experto, sino voy a escuchar al primero que me diga algo que le pueda entender y que yo piense que me va a ayudar a mí a pasar esto.
¿Okay? Entonces, eso es muy importante que lo tomamos en consideración para lo que viene en el futuro, ¿no? Okay, I'm going to try to translate that, but my point here is that we have to consider it's very important to consider the growth of the people, how the people goes to be an adult, but considering both points, the emotional intelligence and the cognitive development, and how and the problem with the education is that they try to, is perfect in math, very good in writing, very good at everything, but the creativity and the how to confront the emotions, the challenge that we have in the future, that will be an issue. One example that I said is that what is happening with the pandemic. For example, in the pandemic, people are looking for what the first person said that they understand, how they want that be the things being that like the person said, and not thinking that they have to listen the expert that who is telling you what is happening really. Sometimes it's because the expert may be talking a language maybe a little bit on this. They have to be understandable for the people. But what I think is that is an issue, that we are not preparing the people for the uncertain future. What is going to happen? What could happen with all the things that are happening? And I think the pandemic give us the opportunity, if you can say that, to grow faster and to change things in order to confront or to address with this future. I couldn't say it any better, Rafael, in English or in Spanish. I think you're absolutely right. And I think what's really, really important right now is that we take a breath as a result of the pandemic, and we really ask ourselves what we've learned from the last year and how we use what we've learned to transform education moving forwards. Okay. Ahora sí, Richard says that él no pudo haberlo, Rafael, él no pudo haberlo dicho mejor ni en inglés ni en castellano, totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y lo importante es que esta pandemia nos tiene que enseñar a cómo resolver de la mejor manera posible toda esta problemática actual de la educación para el futuro, ¿verdad? Pero la verdad que está totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo tú, de que la pandemia nos está ayudando a estudiar y a resolver las cosas de una manera más acelerada. Pero tenemos que aprender, detenernos en la pandemia y aprender qué nos está enseñando todas estas nuevas modalidades para poder hacer una educación mejor, ¿verdad?, en el futuro. Claro, repito, viéndolo desde un punto de vista de una oportunidad dentro de la mala situación que ha ocurrido durante todo esto, por supuesto, yeah, pero viéndolo así, ¿no? This is an opportunity in this bad situation of the pandemic, don't you think? Yeah. We must learn from this bad situation for the future, okay? What to do in the future from this bad situation in the pandemic. But we also need to remember something very, very important here. Tenemos que recordar algo muy importante igual. That many of our children have developed levels of resilience and confidence in being able to overcome challenge that they would never have experienced if we hadn't have had the pandemic. Claro, que los chicos actualmente han tenido una manera que no tenían en el pasado, una manera de desarrollarse y de enfrentar los cambios que se están dando con esta pandemia. So in many ways, I optimistically believe our children have learned so much in the last year. They are already going to be an extraordinary generation. Dice que él no tiene lugar a duda que los chicos han aprendido en este año de una manera mucho mejor de lo que han aprendido en otros tiempos y que van a ser mejores personas para el futuro, ¿verdad? Siguiente pregunta, bueno, José Carlos Aranda. Sí, a mí me gustaría
compartir con vosotros mi experiencia vital de 40 años de docencia. He wants to Tradúcele speak about eso, their tradúcele. experience for 40 years. ¿No? Okay. Al principio, yo pensaba que para ser un magnífico profesor, lo importante era lo que yo sabía. Con lo cual, estudiaba. ¿No? He says that in the beginner, to be a perfect teacher, you must to learn and learn more to be a perfect teacher. But now, ahora, no, después comprendí que lo importante de un buen profesor es lo que es capaz de que sus alumnos aprendan. And now he learned how the abilities of the child to learn, not teach. So the abilities of each child to learn from him. The one thing, sorry, the one thing I would say. Una cosa que quiere decir. Yes, Richard says. La tercera fase, la última, es cuando comprendí que mi objetivo, que el buen profesor es aquel que comprende que su objetivo es educar a la persona y que su materia y su conocimiento no es sino una herramienta para llegar a ese fin. Okay, and he knows that the good teacher, the good professor, is how to give the tools to teach them. No? That's the good professor, that's the good teacher. I agree. Sorry, I was distracted by Raphael's little girl. Hola. Hello. Hello. Hello, little. Hola. Hola. Dile que salude, que salga. ¡Qué guapa! There's the future right there. Ahí está el futuro, Seth. Okay. What I would say is I agree entirely with Jose Carlos. Totalmente de acuerdo. The one thing I would add is that the perfect teacher is comfortable with knowing that they will never be perfect. El perfecto profesor, el perfecto educador sabe que nunca es perfecto. And that they realize that they must always be a perfect learner to demonstrate to their children what learning looks like. Y que un perfecto aprendizaje, un perfecto aprendedor le va a mostrar a los chicos que eso es lo bueno, ¿no? De saber que aprender cada día más es lo bueno, lo correcto. Yeah. Sí, Rafael. ¿Mencionar la siguiente pregunta o quieres más? Rafael. Okay, no, solo quería agregar una cosa que yo siempre le preguntaba a las personas cuando yo las entrevistaba para el trabajo, cuando yo estaba en áreas de dirección, y era, ¿tú piensas hacer las cosas de manera perfecta o prefieres hacerlas a tiempo? O sea, de tal manera que resulte. Y una de las cosas que yo he aprendido durante toda mi vida es que el que trata de perfeccionar demasiado termina quedándose en procrastinación. O sea, terminas posponiendo mucho las cosas porque llega un momento en que no las vas a terminar nunca, porque la perfección en realidad no existe. Entonces, algo importante que le tenemos que enseñar a nuestros niños, creo yo, es justamente eso. O sea, haz las cosas, hazlas con pasión, hazlas con el corazón, como las quieras hacer. Probablemente te equivoques en algún momento, pero eso no quiere decir que no estés haciéndolo bien, sino que simplemente tienes que mejorar lo que estás haciendo. Y yo creo que el mensaje puede ser ese, ¿no? Richard, what I said in a brief is that the perfection doesn't exist. It's not real.
One thing that happened to me when I was a manager in my area was that one thing that I asked to the candidate for a job is said, what do you prefer, to do this perfect or do this on time? Okay, so the point here is if we try all the time trying to be imperfect, the problem will be the procrastination. We're never finished with what we are doing. So my point here is that the most important is that you can make mistakes when you develop your life, etc. Whatever you do, the important is make the effort and continuous improvement. So that was my comment. See, I agree entirely, Rafael. The really important thing to remember in education is that you learn nothing new by getting something right. You only ever learn something new from the point of a mistake or when you realize you don't know something or you can't do something. So there is no such thing as perfection. And what's really important is to remember that it's only when we get things wrong that we're at the point of learning something new. Lo que dice Richard es que está totalmente de acuerdo con vos y que lo importante es saber que se aprende de los errores. Nunca vas a aprender de las cosas bien hechas, ¿sí? Para aprender hay que aprender de los errores, hay que equivocarse para poder aprender. Si no, nunca se va a crecer, nunca se va a desarrollar. Bueno, voy a ir entonces a la siguiente pregunta, a menos que alguien tenga algún otro comentario. Ok. ¿Qué número de alumnos por aula sería ideal para ponerlo en práctica? Es decir, lo que dijimos antes, ¿qué número de alumnos por aula sería necesario para ponerlo en práctica? And the question is, what number of students per classroom it will be ideal for putting in practice what we are talking about? And something that I want to tell you is something that it's interesting is in the pandemic situation, we have been people or college that they have classrooms that they are on virtual or in the face-to-face classroom, and that thing is an issue for the teacher, for the professor. I don't know if you want to comment something about that, because it's really interesting what is happening just now with that, you know? Una cosa que mencioné ahorita dentro de la pregunta es que hay lugares que con la situación de la pandemia han variado lo que están haciendo, pero una de las cosas que está ocurriendo es, por ejemplo, que tienes un número de alumnos o el mismo profesor puede tener alumnos virtuales y además en el salón de clase, y que eso puede ser una situación en la cual tú puedes perder esa atención hacia cualquiera de los dos grupos de estudiantes debido a lo que te puede ocurrir por la diferencia del acercamiento que tienes que tener, ¿no? I think there are two responses to that question, and neither of them are easy, Rafael. Nada es fácil, te va a dar dos respuestas, que nada es fácil, Rafael, para lo que tú le estás diciendo, ¿ya? For me, there is no perfect number of students in a classroom. No hay números perfectos de estudiantes en las clases. What we need to understand is it depends on what is going on in that classroom. Que depende que lo que tenemos que entender es qué es lo que está pasando en esa clase. No de la cantidad de niños ni de nada. ¿Qué es lo que está pasando? Yeah. Because one of the things we want to do is get young people learning in groups themselves sometimes. Que hay que entender que a veces es bueno que los chicos aprendan en conjuntos, ¿no? Entre todos. Sometimes the teacher speaking to the whole class. A veces el profesor habla a toda la clase. And sometimes the teacher working with an individual or a small group of children. O a veces los profesores enseñan individual o pequeños grupos. So we need flexible classrooms.
Necesitamos clases flexibles, ¿no? Habitaciones flexibles. But what that does need is plenty of human resources, and that takes money. Necesitamos resultados humanos y no solamente dinero, ¿no? Más de lo humano que del dinero. Yeah. And in response to the other observation, Raphael, around the challenges teachers are facing at the moment in blended learning, I think they're calling it, with some students live and some digital. Y en respuesta a lo segundo de esta nueva modalidad de estudio de digital o de clase, ya presencial o no, is that both live teaching and digital teaching have a future, but the critical thing to remember is that they are different tools. And the mistake the system has been making is trying to do on computers what we do in the classroom. Okay. Dice que las dos maneras, las dos modalidades, tanto la digital como la presencial, tienen distintas herramientas para manejarse, y el error que se comete es tratar de utilizar las mismas herramientas para las dos versiones de estudio. Ese es el error. Yeah. But I think that the problem here now with this pandemic is all body is learning how to do a better child for the future, a better future, because the education is going down for many years, and now with the pandemic was detonated now, and now we see the problem. No, and that we ask, what can we do? No, the problem came from the past, and now is increasing the problem. I think many of us have realized the problem long before the pandemic, but the pandemic has amplified the problem so that more people now realize the challenges the system faces. Claro, lo que estamos hablando es que esto no viene solamente de ahora, sino que la pandemia ha agrandado un problema de decrecimiento del estudio, ¿sí? Y ahora se dan cuenta de que la pandemia lo ha agrandado más. Y ahora hay que ver cómo podemos desarrollar para el futuro un nuevo sistema, ¿no? Rafael. No, solo un comentario. Estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo, pero una de las cosas que yo he visto con respecto a esto es que hay modalidades, pero una cosa que yo creo que falla mucho en algunos lugares es tratar de hacer las dos cosas con el mismo profesor al mismo tiempo. Yo creo que por un asunto de budget, de presupuesto más que sea, porque yo sí pienso que si el profesor, sobre todo en los niveles de educación que están en cuarto grado, quinto grado, en donde tú necesitas atención al estudiante, y ese es el problema con respecto a mezclar las dos cosas, ¿no? What I think is when we mix both system of education, the virtual and face-to-face at the same time with the same professor or the same teacher, that is a problem, because it's a situation where you don't pay attention to the student specifically, ¿no? El profesor Aranda levantó la mano. Sí, acá Richard me estaba diciendo que se va a tener que retirar dentro de poco porque tenía una reunión. Vale. Pues mencionarle las preguntas. Porque no. ¿No? No. Vale, por lo no merece la pena. Sí que me gustaría compartir con vosotros aterrizar en el suelo y compartir con vosotros la auténtica problemática que se está viviendo en las aulas. Hablamos mucho aquí de grandes ideas,
pero la infantería, que tiene que batallar cada día, no lo tiene nada fácil. Y en ese sentido me gustaría leerle a Richard el correo que me manda una alumna. Yo soy profesor de la Universidad Alfonso X y me dedico a máster de formación de profesorado. Díselo. Richard, he wants to read you a note from a child. He teaching Alfonso X University, and he wants to read a little note from one of the students. Okay. Me gustaría trasladarle esta consulta y escuchar su respuesta, porque de verdad que me resulta difícil, ¿de acuerdo? Yeah. Dice He wants to translate the note, okay, and know what do you think about it. Estoy trabajando en un programa de formación para el empleo. He says he's working in a program for formation in empleo, in employee. Sí, sí. Information in employee. Yeah. Con alumnos en riesgo de exclusión social. With child in exclusion sociality. De entre 18 y 25 años. Between 18 and 25 years old. Es muy difícil poner límites. It's very difficult to put limits to them. Establecer reglas. To put rules. Exigen mucho, pero no dan demasiado a cambio. They want too much and they don't give it enough. Exigen continuamente el respeto para sí mismos. They want respect for himself. Pero si interrumpen la clase 10 veces, no lo consideran una falta de respeto. ¿Interrumpen 10 veces? Yes, sorry. Sí, no lo consideran ellos una falta de respeto. When they interrupt the class many times, 10 times, they don't think this is not a respect. ¿Qué me podría aconsejar para lograr un buen clima de aprendizaje en el aula? What advice or what you say to do something in the classroom with this problem from this child to this child? I think without knowing the child, it's very hard to answer that question clearly. Que es muy duro, es muy difícil lo que están planteando con esos chicos. But one thing I always say to teachers and to student teachers is children have bad behavior for a reason. Que tienen un mal comportamiento por alguna razón los chicos. Yeah. And the really important thing is to understand why that child is behaving the way they are. Es entender por qué los chicos tienen este comportamiento. And then to try and create a system to support that child in improving their behavior. Y tratar de crear y entender y crear un sistema para el comportamiento de estos chicos, ¿no? In many ways, that is the skill of a great teacher. Esa es la herramienta para un gran profesor, ¿no? I used to challenge my student teachers with this. I used to say to them, what is it in your class today that was worth behaving for? Dice que él le da un reto a sus, les pone un reto a sus estudiantes de cuál es el peor comportamiento que han tenido en la clase en el día de ellos. Yeah. So it's really important that we treat each child as an individual and try and understand why they are behaving the way they are, and then find a way to a solution. Sí, hay que entender cuál es la problemática para este comportamiento y luego encontrar la herramienta o tratar de solucionarlo de la mejor manera, ¿no? The problem with the child in between 18 and 25 years old with special problems separate of the society is very difficult
I think in all around the world, in each country, the problem is very, very important. Absolutely. And we need to remember, again, that it cannot just be the responsibility of schools to improve children's behavior. Everybody, their family has to take responsibility too. It cannot just be the responsibility of teachers to improve behavior. Lo que hablamos, lo que dice, lo que siempre dijo Richard es que no solamente es responsabilidad de los alumnos y de los profesores encontrar las herramientas para desarrollar estas problemáticas o ponerle punto final a estas problemáticas, sino también es una problemática social, ¿no? De los padres, de los formadores, de todo el núcleo que está alrededor de estos chicos, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente, I absolutely agree with you, Richard. Yeah. Okay, Richard, you must go now. I am sorry. I have run out of time. I have to go because I have a meeting now in North America. This is the world we live in. Okay, dice que lamenta tener que irse, tiene una reunión con Norteamérica y este es el mundo que vivimos. Ya. Para la próxima vez, pues volveremos Thank you, Richard, to stay with us. And if you can, for the next time, we are it's very, very polite to stay with you. I'll speak to you all again soon. Sorry I have to leave. See you again. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Bye. Gracias. Bye-bye. Bueno, continuamos estos 10 minutos y a razón de lo que se ha comentado, me parece que también está Vanessa Conca ahí también. Pues si queréis hablar un poco cada uno para cerrar ya el ciclo, tenemos 10 minutos. En general siempre se está hablando de lo mismo, tanto lo que dice Richard, que en realidad es encontrar que no solamente se tiene que hacer foco en los profesores y en los chicos, sino también en toda la sociedad en general, que tiene que formar parte de una educación más global, ¿sí? y no tan separatista. Aquí en Argentina se ha separado mucho, las familias tiran en los colegios, en las universidades, a los chicos para que aprendan. O sea, no es responsabilidad de las casas o de los grupos sociales, sino es responsabilidad de los educadores o de los formadores. Y eso es lo que Richard dice que hay que cambiar, ¿no? Si bien los educadores tienen que tener herramientas necesarias para poder estudiar y desarrollar los comportamientos y las clases, también es responsabilidad del entorno social actual el tratar de formar a estos chicos y encontrar sus habilidades y potenciar sus habilidades para tener una sociedad mucho mejor en un futuro, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Que pienso que hoy en día, no sé si ustedes lo ven, pero generalmente los padres le dan la tablet y los móviles a chicos de 4, 3, 5 años para que no molesten, y ya no les dan un libro, un juego de armado, un Scrabble o algo para potenciar o desarrollar esas habilidades intelectuales. Si bien es bueno el desarrollo intelectual a través de la tecnología, ¿sí? Pero calculo que hay edades para las tecnologías también. Por supuesto. Vanessa Conca, ¿querías comentar algo? Sí, una lástima haberme perdido esta media hora, pero bueno, yo quería aprovechar esto último que habéis comentado, que habéis dicho, porque justamente yo ayer recibí un mensaje de un chaval por Instagram y os lo voy a leer textual lo que me pone. A ver si a modo de reflexión entendemos un poco lo que están pasando, por lo que están pasando. Y no hablo de un niño con altas capacidades, hablo de un niño, un chaval, pues con una capacidad pues como la mayoría. A ver, no quiero volver a un lugar donde me matan la creatividad. Tengo 14 años. Habla con mis padres, yo no quiero vivir más así. No me siento comprendido, no aprendo una mierda. Puedo dar lecciones de valores a la mayoría de profesores
a muchas personas, incluidos a mis propios padres. Es una realidad. Yo creo que los padres no están preparados para tener a sus hijos permanentemente en el hogar, como tiempo atrás podían haber tenido nuestros padres o abuelos. Yo creo que las modalidades actuales de estas sociedades que tienen una vorágine tan grande han hecho que encuentren en las aulas un depósito de sus hijos, ¿verdad? Y les resulta muy difícil encontrar cómo desarrollar el potencial en la casa. Aquí en Argentina también hay un factor muy importante que no tienen en el resto de Europa, es una problemática económica y social muy grande, en donde las escuelas no solamente son formadoras, sino también son solucionadoras, contenedoras, y a veces hasta les llenan el estómago de comida, o sea, es casi la casa. Entonces ya el profesor no es un profesor, sino tiene que también ser padre de esos chicos que no son sus hijos. Entonces hay un desgaste del educador tan grande que no tiene ganas ya de prestarles atención. Entonces aquí en Argentina se vive mucho, y por otro lado los padres que no apoyan las decisiones de los educadores. ¿Sí? Aquí en Argentina se ve mucho el enfrentamiento de un padre o una madre que va y enfrenta a la institución o al docente preguntándole por qué le puso o no una baja nota al chico, y es como que refutan la autoridad del educador, y eso hace que el educador no tenga ganas de seguir adelante con el sistema, ¿verdad? Ajá. Carlos Aranda. Sí, yo quería apuntaros algunos puntos, ¿no? Creo que ha hecho mucho daño una mala pedagogía de la cultura del derecho. Tengo derecho a. Porque cuando uno tiene derecho a algo, y todos tenemos derecho a la educación, por ejemplo, dejamos la responsabilidad de lograr ese objetivo no es nuestra, sino que es de papá Estado, quien debe proporcionarme la garantía del cumplimiento de ese derecho. Mi actitud es pasiva hacia la consecución de ese fin. Uno ya va teniendo su edad, y cuando yo era niño, la educación era una conquista. Y en mi casa, en que mis padres no tuvieron desarrollo en los estudios por motivo de la guerra civil, lo que sí nos inculcaron fue un enorme respeto a las personas que habían estudiado, porque ese era el camino para una vida mejor, ¿no? Con lo cual se planteaba en el ámbito familiar como una conquista personal. Había que estudiar para poder progresar en la vida, admirando como icono a aquellos que lo habían logrado. Hoy la actitud es absolutamente pasiva, ¿no? Se pretende incluso que los niños aprueben y pasen de curso sin hacer absolutamente ningún esfuerzo. Yo creo que uno de los más graves daños que se ha hecho en el sistema educativo español fue el famoso PIL, con la ley Zapatero, donde él promociona por imperativo legal. Es decir, tú puedes suspenderlo absolutamente todo, pero como ya has repetido un año, pasas de curso, estés como estés. ¿Qué ocurre? Que como ellos saben que van a pasar de curso, hagan lo que hagan, no hacen absolutamente nada. Yo he vivido la situación de tener alumnos que no le han quitado el plástico a los libros en todo un año. Y los tienes que aguantar sentados en la clase, que lógicamente se aburren y lógicamente pues plantean todo tipo de dificultades que impiden el aprendizaje de los demás. Y tú no tienes recursos como profesor para hacer frente a esta situación. Porque hay que actuar, como muy bien habéis dicho, sobre la familia, sobre el entorno, conocer la problemática del muchacho para poder hacer algo. Cuando careces de esas herramientas como profesor y entras en el aula 3 horas a la semana, tu capacidad de actuación es prácticamente nula. Esa es la situación real. Yo le digo muchas veces a mis alumnos y a las familias con las que hablo, cambia el tengo derecho a por me gustaría que. Porque cuando tú piensas mentalmente me gustaría conseguir esto, asumes la responsabilidad de ponerte en movimiento para lograr esos objetivos. Es decir, la responsabilidad ya la asumes tú. No dejas que un tercero venga a solucionarte la vida. Y yo creo que esto es algo tremendamente duro que nos está pasando ahora.
Otra cosa tremendamente dura es la falta total de respeto al profesorado en la desautorización, con independencia de que haya profesores a los que habría que apartar de la profesión. Os lo digo sinceramente. Yo lo digo sinceramente porque he visto a profesores con un trato hacia los alumnos que digo, esta gente, ¿qué hace aquí? Si tú no amas la profesión, si tú no amas la docencia, si tú no eres capaz de amar a esas personas que han puesto en tus manos, retírate y dedícate a acabar zanja. Pero no machaques a esos chavales, ¿no? Independientemente de eso, la desautorización que hemos tenido ha sido tan brutal que ahora mismo un profesor no tiene herramientas para imponer un mínimo de disciplina. Y ojo, no estoy hablando de disciplina, no, estoy hablando de poder mantener el orden. No sé si sabéis que en España el promedio para poder empezar a dar clase es de 13 a 20 minutos. Es decir, que tardamos, y esto yo lo corroboro, y no soy una persona carente de carácter ni carente de autoridad, y lo corroboro con mi experiencia propia. 13, 15 minutos en que los alumnos se sienten y guarden silencio para poder empezar la explicación. ¿Sabéis lo que eso a lo largo de un curso supone en pérdida de tiempo? Pero lo más grave es que los alumnos lo hacen con total honestidad y con total naturalidad, sin conciencia de que estén haciendo algo mal. Es que es terrible, ¿no? Porque dices, oye, que he llegado, que estoy aquí, que vamos a empezar a dar clase. En estas condiciones tú vas desarrollando herramientas con la experiencia, pero es muy difícil, y sobre todo a estos nuevos profesores que están ahora empezando, ¿no? El darles herramientas que les posibiliten el mínimamente poder empezar a dar clase. Con lo cual, estamos siempre hablando aquí de grandes proyectos y yo siempre digo una frase, yo os la presto, ¿no? Sueña en mayúsculas. Está bien que hablemos de muchos proyectos, pero escribe en minúsculas. Es decir, dime en el día de hoy qué es lo que puedo hacer para poder avanzar en ese objetivo. Y lo que puedo hacer en el día de hoy es lo que no se nos da como herramienta. ¿Me explico o no? Sí, perfectamente. Bueno. Vale, ya para finalizar, Gustavo, no se te escucha, ¿tienes micro? ¿Tienes el micro puesto? Si no quitas el micro... Yo creo que hay algo importante de lo que hablábamos siempre, y lo que estaba hablando también Richard y lo que seguimos hablando, es que antiguamente la familia te inculcaba el valor y el respeto hacia ese educador que vos tenías adelante. Actualmente la familia ya no le inculca a sus hijos, ¿sí?, el respeto hacia ese educador que tenés adelante, como punto principal. Y por otro punto, antes la educación era una vocación, ¿sí? Y hoy en día la vocación no está bien paga. Entonces vos no tenés por qué estar 15, 20 minutos esperando que un chaval de 15 años te tenga que terminar de faltar el respeto para que vos puedas empezar a dar e impartir tu clase. Porque eso viene con una carencia ya de la familia, en donde hay una falta de respeto para la persona mayor que está tratando de educarte. Entonces ahí volvemos a lo mismo, a lo básico que son las formaciones familiares y los valores de las tradiciones familiares, ¿sí? Que no hay que dejarlas de lado por estas modernidades, sino seguir potenciándolas por el respeto al otro, al prójimo. Eso no quita de que tengas modalidades y mucha cibernética y mucha online y un montón de cosas, sino el respeto a la otra persona que está delante tuyo es mayor y te está impartiendo un conocimiento. Eso es importantísimo. Y eso no se aprende en la escuela, se aprende directamente en los valores familiares. Ya. Efectivamente, no solo en los valores hacia el prójimo, hacia todo el prójimo. Cualquier paso que des, con la actitud que des, el primer paso ya de la mañana cuando tocas la calle, ya tiene que ser con otra actitud y otros valores hacia todo el mundo en general, porque somos personas. Ya no hablamos de docentes. Por eso para mí es tan importante inculcar valores, que es para mí una de las áreas primordiales que considero que faltan en el sistema educativo, que se debería de tratar pues al igual que unas matemáticas, porque en realidad todo radica ahí. La base está en valor. Vale, ya para finalizar, nos quedan 5 minutos, porque ya luego tengo a Amador Prieto.
y con su gran libro Sistema 11. Y bueno, os dejo 1 minuto y medio a cada uno para que finalicéis y cerréis lo que es el programa. El último, José Carlos Aranda, comienza Rafael Cámero y Vanessa Conca, si quiere Gustavo algo comentar, y cerramos con José Carlos Aranda. Ok, perfecto. No, solo quería comentar, pues, ya va, dame 1 minuto. Quería comentar una cosa muy rapidito. En estos días vi una frase que decía algo así como: llamar bobo al que respeta las reglas y aplaudir al tramposo es lo que nos mantiene en un mundo en donde los antivalores y la corrupción reinan y los valores son olvidados. Yo creo que esa frase lo resume todo. Yo la cambié un poco al final porque decía otra cosa, hablaba del subdesarrollo y eso yo no creo en el subdesarrollo. Yo creo que es una cuestión que es global, que no tiene nada que ver con el país en donde te encuentres. Básicamente el punto es eso. Ahorita estamos resaltando los antivalores. Estamos haciendo, lo ves en el cine, lo ves en ciertas cosas que se dan, y todo es proyectando ese elemento como un elemento de importancia, como si los valores fueran menos y los antivalores fueran más y la gente se divirtiera más con eso. Yo creo que es importante hoy en día buscar la manera de resaltar esos valores de nuevo y que los niños, sobre todo esos pequeños que están en la casa, sean los que los desarrollen para un futuro. Tener un niño en pantalla durante prácticamente todo el día, tener al niño en el colegio nada más como para quitármelo de encima porque eso me permite a mí hacer mis labores, es un problema que estamos teniendo en la actualidad. Perdón. Ella es muy directa, quiere su banana y me trajo la banana. ya te la voy a dar, discúlpenme. Pero básicamente el punto que quiero mencionar con todo esto es que necesitamos realmente, ya te la voy a dar. Ay, perdonen, denme un momentico. Dame un momento, si quieres continúe y lo grabamos ahora, porque es que dame un momentito. Sin problemas. Gustavo o Vanessa. Por favor, Vanessa. Gracias. Bueno, básicamente es lo que habéis hablado, el tema de valores, ahí está el secreto. Para mí, bueno, un hijo es un espejo de lo que refleja el padre, es un reflejo del padre, obviamente todo en la cuna está ahí, en las enseñanzas, y ser padres conscientes de verdad, con calidad en el tiempo que dedicamos a nuestros hijos, con saber qué les va bien y qué no, y sobre todo saber que la mayoría de creencias que tienen los niños de mayores están inculcadas por nosotros mismos como padres, somos los grandes referentes de ellos, y si no empezamos a mover el culo, si no empezamos a pensar que no lo estamos haciendo bien y tenemos que parar, es muy difícil que en el sistema educativo hayan cambios, que la docencia lo hagan con pasión y que en todo en la vida funcione pues con paz y armonía, porque si esto no es la resolución un poquito de todo, ¿no? Queremos paz, queremos amor, pero no damos ese amor, con lo cual si no empezamos por ahí lo tenemos muy mal. Gracias. Sí, yo creo que si no entendemos que la educación es la base de la formación de cualquier crecimiento social, estamos destruidos. Ya de por sí tenemos problemáticas en el medio ambiente, que se están avecinando, problemáticas de salud como las que estamos viviendo, problemáticas económicas. Y si a eso no terminamos de entender que la educación es la formación de una sociedad y del crecimiento de cualquier país o de cualquier sociedad, y que lo básico es mantener valores y respeto, tengamos lo que tengamos, un cohete a la Luna, un cohete a Saturno, un cohete a otra dimensión, la falta de valor va a ir a cualquier parte del universo y vamos a seguir mal. O sea, eso es importantísimo, tratar de mantener buenos valores para poder desarrollar en un futuro una sociedad un poco mejor entre todos. Ajá. Y bueno, Rafael Cámero, para finalizar ya. Ok, voy a comenzar con la frase que había dicho con anterioridad.
llamar bobo al que respeta las reglas y aplaudir al tramposo es lo que nos mantiene en un mundo en donde los antivalores y la corrupción reinan y los valores son olvidados. Nuevamente hemos estado hablando de valores y yo creo que uno de los elementos más importantes es que hoy en día se está dando mucha importancia a los antivalores y no la importancia que se le debería dar realmente a lo que son los valores en sí. Eso nos lleva a que la sociedad está cambiando, pero nosotros tenemos que hacer que ese cambio sea positivo y no que sea negativo. Y debemos ver las cosas que están ocurriendo como una oportunidad y no como una amenaza. ¿A qué me refiero con una oportunidad? Se están acelerando una serie de cosas, el uso de la tecnología digital, las formas de comunicación, etcétera, pero entonces nosotros tenemos que iniciar cómo se van a manejar estas cosas es desde la casa. Estoy completamente de acuerdo con el profesor desde el punto de vista que nosotros tenemos que ver las cosas o hacer las cosas ya. No planificar todo el tiempo, sino hacer e iniciar en este momento. Y lo primero que tenemos que hacer es, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos tomar en consideración siempre es que tenemos 3 cosas de las cuales los países, los gobiernos se deben ocupar muy específicamente desde el punto de vista de presupuesto y de ayuda a que esto se dé. Salud, educación y seguridad. Y educación es lo primero, porque si nosotros no tenemos una buena educación, no tenemos un país que se desarrolle de una manera adecuada y que crezca para lograr los objetivos que todos tengamos. Yo creo que básicamente eso era lo que quería decir, ¿no? Ajá. José Carlos Aranda, para cerrar ya. Yo creo que todos estamos de acuerdo en las grandes ideas y que ponemos el foco en aquello que realmente es importante. No obstante, yo critico mantenernos siempre en el plano de la abstracción. Y me voy ahora al título del programa. Empezamos por inculcar en la sociedad esa cultura del derecho. Tengo derecho a, tengo derecho a, tengo derecho a, pero no se les habla de obligaciones. Hay 3 páginas referidas a los derechos de los alumnos en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, pero hay solo media página hablando de las obligaciones de los alumnos y no se les lee. Es curioso, ¿verdad? Tampoco se les habla de las obligaciones que tienen los hijos respecto a la familia y a los padres. Tampoco se les habla de esto. Sin embargo, aquí en España al menos está recogido en el Código Civil. La obligación que tienen los hijos de colaborar en la medida de sus fuerzas al buen funcionamiento del hogar y la familia. No se les habla de esto, ¿verdad? Esta cultura del derecho. Lo segundo, vamos a la desautorización y desprestigio del profesor. El profesor no trabaja, el profesor tiene muchas vacaciones, el profesor cobra demasiado. El profesor no tiene por qué tener razón, es más, nunca la tiene. Y siempre tiene la razón mi hijo, ¿no? Por lo cual, desautorizamos al profesor que deja de ser una figura de referente. Y ahí estoy con lo que decía Rafael antes, ¿no? Bien. Seguimos vaciando de contenidos las materias, exigiendo cada vez menos. Exigiendo cada vez menos contenido. Llevo muchos años dando clase. Entre la extensión y la intensidad de un programa de lengua y literatura del antiguo BUP, no hay color con lo que ahora mismo se estudia en segundo de bachillerato. Hablo de mi asignatura, ¿no? Evidentemente han pasado 40 años. Si lo comparo con lo que yo tenía que estudiar, cuando yo era estudiante en los planes de estudios que yo puse, esto que están estudiando es ridículo, absolutamente, ridículo, ¿eh? Podría poner ejemplos y no quiero propiciarme. Seguimos. Vaciado de contenidos de las materias, los alumnos saben cada vez menos. Tercero, destrucción de la familia. Destrucción de la familia. Se está atentando contra la familia, se está enfrentando al hombre y a la mujer, se está propiciando el egoísmo, ¿eh? Al menos son 140.000 separaciones o divorcios en España cada año que tienen hijos, de los cuales el 90% no se producen de forma coordinada, de forma acordada. Cada hijo que va de esa separación o divorcio es una persona que está sufriendo.
y que no están recibiendo la ayuda necesaria y que están en los colegios, ¿no? Bueno, pero es que la familia se está atacando sistemáticamente. La exaltación del placer por el placer. Y ahí vayan a ver las series estas de los reality shows, ¿no?, que están poniendo en la televisión. La Isla de las Tentaciones, por ejemplo, ¿no?, que tanto éxito tiene. Bueno, ¿qué se está propiciando realmente ahí? Volvemos a lo que decía Rafael, por ejemplo, ¿no? El rechazo del esfuerzo en cualquiera de sus manifestaciones. Es curioso que se admira a Rafael Nadal y nadie se para a pensar cuántas horas de entrenamiento, de esfuerzo y cuántas gotas de sudor ha tenido que derramar ese hombre en una pista de tenis para llegar a tener esa excelencia en el juego. Y nadie les habla de esto. Nadie les habla de la necesidad del esfuerzo y la constancia, si realmente quieren realizar una conquista. Y como decía Rafael, la negación de los valores positivos en la sociedad. Aquí en España se está mintiendo descaradamente. Y sin embargo, la sociedad admite la mentira como parte del proceso. ¿Todo esto a dónde me lleva? Me lleva a dos conclusiones. Primero, al título del programa, que es de la deseducación al caos, porque nos están deseducando a las nuevas generaciones. Yo no creo que sea algo casual. Creo que es algo programado. Y lo segundo, la única posibilidad de reacción, como muy bien apuntaba Vanessa, es la transformación individual, el que nosotros seamos motores de transformación. Desde nuestro propio hogar, en primer lugar, pero irradiar también hacia nuestro entorno. Yo, desde luego, a través del programa de radio de Escuela de Familias que tengo con la COPE, a través del máster que estoy impartiendo en la Universidad Alfonso X, estoy buscando ser ese motor de transformación, de volcar toda esta experiencia en las nuevas generaciones, en las familias que quieran escucharme, para que esta transformación sea posible. Pero también soy consciente de que nadar contra corriente, en esta conciencia social que se nos ha dado, se nos ha ido imponiendo sin darnos cuenta, es tremendamente difícil. Y lo siento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, se nos va el tiempo, gracias por esa luz, por esa experiencia y nada, la próxima quedada que tengamos aquí en la vera de la Puerta de la Pirámide, pues seguiremos los temas con Richard Gerber y algunas personas más. Gracias Rafael Camero desde Costa Rica, gracias Vanessa Conca desde Barcelona. Gracias, Gustavo, por tu traducción desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo enorme. Y gracias al maestro de los maestros, José Carlos Aranda, desde Córdoba. Y también gracias a Richard Gerber por haber estado aquí a la cita, haber cumplido y por lo menos habernos dado ese toque diferente de lo que es el mundo de la educación. Y gracias al tema este tan maravilloso, citado y creado por José Carlos Aranda, el tema desde la deseducación al caos. Y hasta el próximo tema que vayamos a tocar con esta cita. Muchísimas gracias.